Muy buen día, comunidad universitaria. Muchas gracias por acompañarnos este 11 de junio a este webinar del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, donde expertos hablarán sobre qué es el ingreso básico universal, algunas experiencias. Y para dar inicio a este seminario, me permito nombrar a las distinguidas personalidades que nos acompañan. Agradecemos al doctor Omar Padilla Páez, profesor investigador de la Facultad de Economía de la UNAM. Y por supuesto también agradecemos al maestro José Antonio Medano, colaborador del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, quien fungirá como moderador de este seminario. Reiteramos el saludo a todos ustedes y de igual manera les anunciamos que pueden consultar en www.webinars.qcea.udg.mx los seminarios llevados a cabo y próximos a emitirse. Ahora bien, dejo el uso de la voz al maestro José Antonio Medano, colaborador de LINE. Gracias, maestro Carlos. Buenas tardes, ¿qué tal? Bienvenidos. A nombre del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, a nombre del maestro Samuel Cárdenas, les agradecemos su presencia y su participación en este webinar. Pero en principal participación y apoyo, queremos agradecerle al doctor Omar Vicente Padilla. Muy rápido, maestro, déjame presentarlo. Tiene más de 17 años de experiencia profesional en el sector educativo como coordinador académico, docente, asesor, capacitador e investigador en universidades públicas y privadas. Dominio de diferentes metodologías, tecnología y sistemas educativos. Gestión de diversos proyectos educativos y diseño de contenidos. 6 años de experiencia en labores en el sector público. Usted es egresado de la licenciatura de Economía en la UNAM, donde da clases. Es egresado de la maestría en Urbanismo, en Economía, también de la facultad en la UNAM. Y el doctorado que tiene usted en Estudios Latinoamericanos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doctor Omar, pues gracias por aceptar nuestra invitación a participar en estos webinars que queremos desarrollar a través de la Universidad de Guadalajara, particularmente por el Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, ¿no? El tema que hoy nos atañe, doctor, y que después de esto le cederé toda la palabra, es ¿qué es el ingreso básico universal? Y algunas experiencias, como se menciona en el título, algunas experiencias que hay en el mercado. Doctor, le cedo toda la palabra, bienvenido y gracias por tomarnos la oportunidad de hacer este vínculo entre universidades que al fin y al cabo pues, nos debe hermandad más esta unión de colaborar y trabajar en equipo, como platicábamos el otro día sobre la cuestión de la economía social como gestión de el sector y la colaboración entre las personas. Adelante, doctor, todo suyo. Pues muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes. Quiero empezar agradeciendo a Yasmín Gutiérrez, a José Antonio la invitación, a Diego y a Carlos su colaboración para que se lleve a cabo este evento y en particular a la CUSEA, ¿no? Al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas por su invitación, en particular al Laboratorio de Innovación y Emprendimiento. Agradezco mucho, en verdad, la invitación. Y el día de hoy vamos a tener un tema bastante polémico, interesante, que genera una serie de reflexiones y de preguntas. No solo podría quizá polarizar en el sentido de si se está a favor o en contra. Creo que fundamentalmente lo que genera es una reflexión de manera colectiva, de una manera social, filosófica, incluso hasta de tipo epistemológica, ¿no? Antropológica, nos lleva a reflexionar distintas áreas del conocimiento y sin duda alguna para las personas que estudian economía, administración, es un tema de mucha relevancia, además no porque esté ahorita de moda y en muchos lados del mundo se esté tocando el tema, sino porque genera una seria reflexión respecto a la condición y a la situación de los seres humanos en la Tierra, en la vida. Y eso creo que debemos de tomarlo mucho en cuenta. Quisiera preguntarles, ¿no? Es decir, ustedes se imaginan que cada mes, ¿no? Mensualmente recibieran un cheque, una transferencia monetaria por parte del gobierno, que esa transferencia les permitiera tener una condición de vida material lo suficientemente importante para que pudieran
vivir en condiciones humanas, en condiciones honestas, en condiciones favorables. Esa es la idea del ingreso básico universal. Es una propuesta que ya veremos, no es nueva y ya tiene mucho tiempo. En mi caso, presentaré una posición neutral, en el sentido de que voy a presentar los pros y los contra, las experiencias que se han dado ahí al respecto. En mi caso no es una defensa o un ataque a esta propuesta del ingreso básico universal. Entonces, si me permiten, quisiera compartirles un material que he elaborado para ustedes y que si gustan lo puedo compartir sin mayor problema. Creo que lo que comenta bien José Antonio es, tenemos que compartir, tenemos que generar lazos, tenemos que generar un trabajo colaborativo, y creo que el IBU tiene esa cualidad. Entonces, me permito compartirles este material a continuación. Bueno, como ustedes pueden ver, ahí hay una imagen de fondo. Ustedes recordarán que en 1929 hubo una enorme depresión económica. Hace 100 años aproximadamente, no solo hubo una depresión económica, sino también existió una enorme pandemia a nivel internacional. Quizá es una de las 2, 3 grandes pandemias que hemos vivido en la historia, y esa fue hace 100 años, y también se dio un contexto de crisis, un contexto de guerras mundiales, y desde ese entonces, e incluso mucho antes, esta idea del ingreso universal básico ya estaba rondando en la mente de gobiernos, de organizaciones sociales, de sindicatos, de muchas organizaciones de todo tipo. Como ustedes sabrán, algo que es muy importante para cualquier persona es tener protección social. Es una cosa básica que cualquier persona en el mundo tendría que tener. Acceder, por ejemplo, al menos a la atención médica. Es una demanda que hoy día es muy sensible. La gran mayoría de la población no tiene acceso a la atención médica. Por lo menos la mitad de los que nos están viendo ahorita no tienen acceso a atención médica por parte del gobierno, con medicamentos, con el acceso a distintos servicios de salud a los distintos niveles. La Organización Internacional del Trabajo plantea un piso de protección desde hace varias décadas. Está planteando un piso de protección y comenta lo siguiente. Dice, hay que tener una atención médica, se tiene que garantizar una seguridad básica en el ingreso para niñas o niños, se tiene que garantizar un ingreso a personas adultas mayores y también a las personas que se encuentran desempleadas, en alguna situación de discapacidad, de desempleo, en maternidad. Si ustedes se ponen a pensar, si alguno de ustedes goza de este tipo de elementos básicos de protección social, pues empezará a decir que no todas, o al menos no todas de la calidad, y puede ser, y es muy probable, que varios de quienes nos están viendo ahorita no tengan al menos alguna de estas protecciones sociales. Esto de la protección social, fíjense que hay que verlo en dos términos, y creo que esto es un contexto o una base básica para comprender al ingreso básico universal. Lo primero es, se trata de un proceso de lucha. La protección social nunca ha sido un proceso de dádiva, siempre ha sido un proceso en el cual las personas se organizan y luchan y exigen derechos, ya sea gobiernos, pero principalmente la iniciativa privada, al capital, se le exige que se cumplan con prestaciones que corresponden a lo que es el salario, es decir, la atención médica, las vacaciones, los seguros de desempleo, cualquier otro tipo de prestación social, en realidad forman parte del salario, que con el tiempo pareciera que no ha sido así, pero en términos económicos, en términos administrativos,
en términos sociales es parte del salario. Y lo que ha ocurrido en los últimos 30, 40 años es que el crecimiento de la población, las distintas crisis económicas han dejado a muchas personas alrededor del mundo sin este tipo de protección social. Y existen distintos mecanismos institucionales de protección social, no solo brindados por el Estado o por el mercado, también hay organizaciones sociales, comunidades que se organizan para tener o mantener un sistema que proteja a quienes se integran a esa comunidad. Entonces, lo que quiero decir es que vamos a ver esto del ingreso básico universal en un contexto de protección social. Esta protección social es una cuestión de lucha, es una cuestión de derechos humanos fundamentales, forma parte de una histórica lucha y una exigencia por la vida, por una vida digna, por una vida del buen vivir, del bien vivir, y en ese contexto lo tomaríamos. Alrededor del mundo, así si ustedes vieran las cifras, por ejemplo, de la Organización Internacional del Trabajo, en un estudio muy interesante sobre la protección social en el mundo, en el 2017 encuentra que más de la mitad, ¿no? El 55% de la población en el mundo no tiene al menos algún tipo de protección social, o sea, ninguno, ni médico, ni becas para estudiar, ni seguro de desempleo, ni pensión para adultos mayores, ni protección a la maternidad, tampoco protección a los niños. Si ustedes se fijan, en el caso, por ejemplo, de América Latina, el 61% de las personas solo tienen al menos una de esas 4 prestaciones que dice la OIT deben formar parte de la protección social. Entonces, hay un descobijo porque puedes tener una, pero te faltan otras 3, otras 4. No todos los miembros de tu familia tienen esa protección. Y eso se agrava conforme el desarrollo socioeconómico disminuye. Los gobiernos, si ustedes se fijan, en los últimos 30 años se han centrado fundamentalmente en proteger el empleo y mantener un ingreso suficiente y sostenible en las familias. ¿Qué ha ocurrido con estas dos circunstancias? Hoy día, y nos queda a todo el mundo claro, el empleo es insostenible, no es de calidad porque no ofrece la protección social y tampoco hay el suficiente, hay desempleo, hay subempleo en el mundo y los ingresos tampoco son suficientes, no está alcanzando a la gran mayoría de la población en el mundo cubrir sus necesidades básicas y también es cierto que ese ingreso depende de cuestiones ajenas a las personas en donde no está visto como derecho una transferencia, por ejemplo, de apoyo a las personas. En ese sentido, si ustedes se fijan, estamos en una crisis no solo de tipo sanitaria, también estamos en una crisis de tipo económica, pero vamos más lejos, estamos en una crisis mundial de tipo humanitaria. Aquí la situación se agrava y estos dos puntos, fíjense que lo trataron de proteger durante décadas y hoy en unos meses queda en descubierto que no se ha logrado esto y peor aún que puede ser que no se logre en el contexto y en las condiciones actuales en las que estamos. Fíjense que hay algo ahí importante que se está manejando en este discurso del ingreso básico universal. Se menciona, por ejemplo, que en las próximas décadas crecerá el desempleo tecnológico, la sustitución de máquinas, de personas por máquinas. Vamos a tener procesos más automatizados. Hoy día es una realidad por la situación y quizás sea una condición ya para quedarse el teletrabajo, la teleeducación, las teleconferencias, toda esta parte tecnológica a distancia ya se está presentando y eso también implicará desempleo, subempleo, pérdida de poder adquisitivo. Entonces, hay muchos estudios que dicen de los dos lados que el desempleo tecnológico va a ser muy grave
y otros que plantean que, como en otras décadas o siglos pasados, el desempleo tecnológico se va a poder, digamos, solventar con algunas estrategias. Yo creo que hoy día es muy complicado cada vez más hacerle frente a la sustitución en varios procesos, en varias actividades de las personas ya por las máquinas. Este capitalismo, esta forma de producción mundial no garantiza el empleo. El empleo es temporal, no tiene prestaciones sociales, no garantiza una vida digna aun cuando se tenga empleo. Esa es otra cosa de las que la OIT está también manejando. Ellos llaman una especie de trabajo digno. A mí ese concepto me parece un poco insuficiente. ¿Qué vamos a entender por trabajo digno? Pues una de ellas es no hay protección social, se trabajan más horas de las debidas, no hay una garantía del mismo a lo largo del tiempo, y eso genera sin duda alguna depresión, ansiedad, que se consideran son las nuevas enfermedades de este siglo. Cada vez más es fuerte los temas relacionados a la ansiedad y depresión. Estos temas de salud se han agravado de manera notoria ya según muchas estadísticas. Y en el caso de América Latina, ya si vamos a un contexto, por ejemplo, de América Latina, tenemos una economía que depende mucho de los Estados Unidos, en el caso de México. América Latina tiene una economía dependiente en el sentido de que necesita importar materias primas, no produce tecnología, no produce aparatos médicos, aparatos, por ejemplo, científicos. Se decía hace poco, la CEPAL planteaba que apenas si producía América Latina el 5% de los medicamentos y de los equipos médicos para mantener a una población. Imagínense ustedes, en América Latina no producimos, ya lo vimos, tapabocas o, por ejemplo, aparatos para respirar, medicamentos, en fin, hay una seria deficiencia, no solo porque no tengamos acceso, sino porque no lo estamos produciendo, y eso es el problema que nos tendríamos que estar planteando, cómo producir eso. Hay una sobreexplotación, una superexplotación del trabajo, largas jornadas laborales, poco salario, no hay protección social, en fin, se suma a esto, ¿no? La recaudación fiscal en América Latina, aun cuando ha aumentado notablemente en las últimas décadas, sigue siendo bajo respecto a otros países. Y bueno, lo que les comentaba, esta parte de los deficientes sistemas de protección. ¿Y cómo se han sustituido? Fíjense que se sustituyeron con transferencias monetarias. Ustedes saben que existen en México y en muchas partes de América Latina programas sociales que transfieren dinero a las personas por alguna condición. Tienen que cumplir alguna condición, están en situación de desempleo, discapacidad, ser una madre o padre solteros, también tendría que reunir otros requisitos relacionados fundamentalmente con su condición socioeconómica, y en ese sentido, además se le agregaría que quizá en algunos de esos programas haya una contraprestación social, es decir, te damos el apoyo, pero lleva a los niños a la escuela, o te damos este apoyo, pero lleva a las niñas al centro médico, en fin. Esto que ustedes ya conocen y que lo estoy poniendo como un contexto que me parece importante. Pues bien, desde hace 2 siglos, 3 siglos, incluso hay quienes hablan hasta de 5 siglos, hay quienes plantean que la solución sería un ingreso básico universal. Hay mucha confusión quizá con todas las transferencias monetarias, pero no es lo mismo un ingreso de emergencia, un ingreso mínimo o básico, mínimo como el que ofrecen los gobiernos, con la propuesta del ingreso básico universal. Este ingreso básico universal lo tenemos que entender, pienso yo, como parte, o tendría que ser un elemento más de un sistema de protección social. No podríamos ver un ingreso básico universal como ajeno, además de recibir atención médica, además de recibir educación pública, gratuita,
además de recibir el acceso a la vivienda, el derecho a la diversión, el derecho a la cultura. Esta protección social tendría que ser más amplia y el ingreso básico universal es una propuesta, de acuerdo a lo que he investigado, que plantea sumarse a ese gran mecanismo de la protección social. Y bueno, se trata de que cualquier ciudadano residente de un país puede solicitar, cualquiera, desde la persona con menos recursos hasta la persona multimillonaria, podría pedir al gobierno una transferencia regular, una suma de dinero lo suficientemente importante para cubrir sus necesidades vitales, sin ningún tipo de condición, sin ningún tipo de contraprestación alguna. Esa es la propuesta del ingreso básico universal y desde ahí diríamos, wow, ¿eso cómo se haría? Para muchos, quienes lo conocen, yo cuando lo conocí dije, eso es prácticamente imposible, es inviable, o qué diablos es esto, ¿no? Y las cualidades de sería un pago incondicional, es decir, no se te exigiría nada, no habría contraprestación alguna solicitada, de acuerdo a quienes proponen el ingreso básico universal, y estaría garantizado de por vida. A eso le llaman en la parte del ingreso. Es básico porque cubre las necesidades vitales, ¿no? Vivienda, salud, alimentación, tendría que formar parte de ese mecanismo de protección social, esa transferencia, y fortalecer todo eso. Y es universal porque cualquier ciudadano que pertenezca de manera legal y formal a una nación, la tendría que recibir. Pues bien, esto ya se antoja complicado. Les decía, voy a mencionar los pros y los contras que se plantean a esta propuesta. En los puntos a favor, y es muy interesante, dicen quienes defienden esta propuesta, se va a fortalecer una libertad de elegir. Una persona que recibe un dinero y que no depende de nadie y que eso le va a posibilitar tomar decisiones, ser libre, no depender de alguien en particular para poder tomar decisiones con ese dinero, generaría una serie de libertades. Hay quienes plantean una libertad pues de mejorar en el empleo, de buscar otro empleo quizá a lo mejor menos remunerado, pero con mayor goce intelectual, con mayor aprecio por esa actividad, porque hay un colchón ahí, una base básica que es el IBU, el ingreso básico universal, que le permitiría eso. También se dice, y esto se plantea, que se reducen los papeles. Como no hay ningún tipo de condición, se elimina el clientelismo, la administración burocrática se va, y esto es interesantísimo porque, por ejemplo, los actuales programas de transferencia monetaria condicionadas, no sé si está condicionada a tener tal o cual cualidad social, fíjense ustedes que eso implica entregar y demostrar quién eres, papeleo, tiene que haber un burócrata ayudando en ese proceso, y muchos de los programas de transferencias en América Latina se van fundamentalmente en la gestión del mismo, es decir, sale más caro llevar y entregar el dinero por toda esta carga administrativa, y con esto el IBU pretende en una enorme gran entrega mediante una base de datos, quizás la CURP o algún tipo de registro de cada población, entregar ese dinero, y entonces eliminaría este tipo de situaciones. Eso hace que se reduzca el costo administrativo. También buscaría o garantizaría una distribución de la riqueza y nos pondría, los que defienden al IBU, a prevenir los riesgos. Por ejemplo, se menciona que si hubiésemos tenido un ingreso básico universal en esta situación de la pandemia, otra cosa sería, los resultados serían menos graves como los que estamos viviendo actualmente con miles de muertes por todo el mundo,
hubiesen sido menores, el problema sería menos grave si hubiese existido previamente esto. ¿Cuáles son los contras? Y obviamente pues nos lleva a las preguntas básicas que ustedes seguramente ya se están haciendo. Una de ellas es, bueno, se entrega y luego ¿a qué se compromete esa persona? ¿Cuál va a ser la responsabilidad de recibir ese dinero? ¿No? ¿Quién lo va a financiar? ¿Cómo se va a pagar? Esa es otra de las preguntas que ahí están, pues obviamente cuestionándose a quienes proponen el IBU. También se dice, oye, no crea bienes y servicio alguno, no sabemos, no habría manera de identificar qué está produciendo o haciendo cada una de estas personas que está recibiendo el dinero. ¿Cómo es eso, no? Hay quienes también plantean, pues, retos culturales. Hay un enorme, por ejemplo, en el caso de México, ustedes saben, somos una sociedad racista, una sociedad aporofóbica. Tenemos miedo y cierta discriminación hacia la gente en condición de pobreza. Y ahí salen muchos calificativos y situaciones que el IBU tendría que vencer, porque una de las grandes cuestiones sería, ¿y por qué va a recibir un perezoso o una perezosa dinero por parte del gobierno si no hace nada? ¿No? Ese es un comentario ligero, pero hay otros muy fuertes que suponen un comportamiento y una manera de hacer y de pensar de las otras personas. Entonces, ese sería un reto también para el IBU y desde luego, pues las disputas políticas y de los recursos, porque el IBU jalaría recursos, tendría que obtener los recursos. Pues bien, ahí quisiera, digamos, voy a retomar la presentación. Quisiera nada más dirigirme a ustedes así de manera, sin una presentación de diapositivas. Fíjense ustedes que reflexionando esto del ingreso básico universal, pues entonces a mí me ha llevado a pensar, ¿por qué no? Es decir, si como nunca se produce riqueza en el mundo, como nunca producimos automóviles, celulares, ropa, producimos millones y millones de alimentos de todo tipo. En el mundo, la escasez es un mito en muchas situaciones. La escasez no es un punto de que falta, no, en realidad no sobra. En realidad el mundo tiene una sobreproducción de mercancías. La actual crisis ya la preveían muchos economistas desde hace tiempo, porque existe a nivel mundial una enorme especulación financiera, porque hay una sobreproducción de bienes y servicios en el planeta, porque el planeta está produciendo a gran escala y esto ha implicado pues cambios climáticos, una enorme destrucción de recursos naturales, incluso pues obviamente el uso de mano de obra. Y el cuestionamiento es muy serio porque se está planteando, ¿y qué pasa con esa riqueza? ¿Dónde está esa riqueza? ¿Por qué no llega a la gran mayoría, no? Hay quienes hablan que el 99% de la población pues tiene el 20, el 30% de la riqueza a su disposición, mientras que el 80 a 90%, hay quienes que plantean eso, de la riqueza mundial está concentrada solo en el 1% de la población. La riqueza existe, es enorme, y ahí el cuestionamiento es serio. La está produciendo la enorme población. Ustedes que están ahorita viendo este webinario, quienes lo están dirigiendo, mi caso, cualquiera de nosotros, estamos produciendo esa riqueza. Todos los días la producimos. A mí me cuesta mucho trabajo, por ejemplo, pensar que los obreros o la clase trabajadora, todos nosotros, somos perezosos. México es uno de los países que más trabaja en el mundo. Uno revisa y uno ve a muchas personas a nuestro alrededor y somos sumamente productivos. Y no es el caso de México, también ocurre en Alemania, ocurre en Estados Unidos. La gran mayoría de la población en el mundo es muy productiva. Por eso tenemos esa enorme riqueza. La cuestión o lo que está poniendo el IBU a debate es, ¿y qué está pasando con esa distribución de la riqueza? ¿Por qué no está llegando? ¿Por qué hay tanta precariedad? ¿Por qué hay hambrunas? ¿No?
¿Por qué hay escasez de medicamentos? Y si se producen muchos medicamentos, ¿por qué? Si hay investigación científica, ¿qué pasa con los resultados? Sí, el cuestionamiento va más allá, ojo, va más allá de una cuestión monetaria, va al propio sistema y lo pone y le dice al sistema, ¿no? Como lo pone como en el sillón de los acusados. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy tenemos la primer potencia del mundo en una crisis socioeconómica y política en las calles que se ve exacerbada por el racismo en los Estados Unidos y es Estados Unidos, ¿no? Es decir, está en una situación muy crítica. Entonces, muchas personas en el planeta nos estamos preguntando, y desde luego como economista me estoy preguntando, ¿qué está pasando y qué podemos hacer? Porque no podemos seguir así. Es un hecho, no podemos seguir así. Hoy estamos como al filo del precipicio y ahí estamos todos detenidos pensando qué sigue, ¿no? Hay muchos problemas, situaciones de género, el cambio climático, la situación sanitaria, la protección social. Entonces tenemos muchos problemas en ese sentido. Dicho esto, quisiera volver a compartir la presentación y digamos, ahora avanzar a ponerle, pues, como le dicen ustedes, ¿no? El dinero, ¿cómo está el dinero? Hice un ejercicio para México y se los presento. Ahí hice unos cálculos, calculé el Producto Interno Bruto para el 2020, obviamente consideré la caída del Producto Interno Bruto que el INEGI dijo que para el primer trimestre fue del 2.2, es decir, al PIB del 2019 le resté esa caída y el PIB a precios corrientes, a precios nominales, sería el que ustedes están viendo ahí de 24,155,000 billones de pesos. Esa cantidad es enorme. Pues bien, el presupuesto de egresos, ese no ha bajado, incluso es probable que aumente, representa el 25%, ojo, el 25% del Producto Interno Bruto. Como ustedes saben, ¿qué es el PIB? Pues es es la suma de todos los bienes y servicios que estamos produciendo. Ahorita estamos produciendo un bien y un servicio que tiene un costo, que tiene un precio, que tiene alguna situación monetaria que está alrededor, y eso se estima y se suma a la producción de riqueza. Y si uno compara toda esa producción de riqueza que se esperaría en este primer trimestre que fuera de esa cantidad, el presupuesto representa la cuarta parte de esa riqueza. Es decir, el gobierno administra esa cuarta parte del total de la riqueza que se produce en el país. La población, ustedes saben, 126,000 millones, hice ese cálculo a partir de lo del Banco Mundial. Cuando veo el PIB per cápita, ponemos el PIB per cápita, es decir, cuánto recibirían o reciben las personas al año en términos, si se le dividiera el Producto Interno Bruto, serían 191,000 pesos. 190,000 pesos es el PIB per cápita. Si se distribuyera la riqueza totalmente igual, cada persona recibiría al año 190,000 pesos. Y ahorita veremos qué se representan 190,000 pesos en estos cálculos. El tipo de cambio, pues lo dejo en los 22, ya está a menos de 22. Y el PIB per cápita en dólares serían 8,700 dólares al año, ¿no? Vamos a ver si se siguen los lineamientos del IBU, de los quienes proponen el IBU para el caso de México. Pues está la población total, 126 millones de personas. Están proponiendo, a mí me parece que no es suficiente un salario mínimo, pero vamos a suponer que fuera suficiente, que el IBU dijera, o los que proponen el IBU, ok, es básico y es importante recibir 3,696 pesos al mes como algo básico. Si multiplicamos eso por los 126 millones al año, el IBU para toda la población costaría lo que está ahí abajito, que dice esos
5.5 billones de pesos. Eso es lo que costaría. ¿Qué representa ese IBU? Pues representa el 23%. Es decir, sería casi todos los ingresos del sector público cubrirían el IBU. Esto parece completamente imposible. Entonces, con estos números, el cuestionamiento de dónde va a salir el financiamiento, al menos no podría salir de los recursos que actualmente dispone el sector público, porque tendría que destinar todo a transferencias monetarias y dejaría de pagar, por ejemplo, los salarios de profesores en la educación pública. Digamos, ahí no es sostenible eso, no es pensable. Y si lo ve con el presupuesto de egresos de la federación, pues es casi el 100%, ¿no? El 92%. Bajo esta lógica y ya con todos estos datos, uno diría, esto es insostenible. Para la gente que propone el IBU, dice, no, es que esto tiene que salir de un impuesto, no a la producción, sino a los ingresos de los grandes capitales. En el caso de España se calcula que con el 10% de cobro a esos impuestos, a los grandes capitales, a ese 1% que concentra la riqueza, se podría dar un ingreso básico a toda la población sin tocar el presupuesto público de España, por ejemplo, ¿no? Está el presupuesto público de España, más ese 10% que se le cobraría al gran capital para subvencionar esto del IVA. Estamos viendo que en el caso de México, al igual que el de España y de la gran parte de países en el mundo, tendría que salir no de las finanzas públicas, sino tendría que ocurrir otro mecanismo que hiciera que se incrementara los ingresos públicos o para toda la población. Pasando a la siguiente tabla, ahí lo que hice es, si segmentáramos la población, por ejemplo, en población infantil de 0 a 14 años, en población joven que va de 15 a 24 años, según los organismos internacionales, la población joven la consideran en este rango de edades. Luego ponemos a la población de 25 a 64 años y nos quedamos también con la población de 65 y más años. Estos serían los porcentajes del costo del IBU. Cuando lo estamos revisando, por ejemplo, si se entregara IVU a todos los niñas y niños de 14 años o menos, representaría solo el 6% del PIB. Eso sí es manejable, eso es posible. Fíjense, si se protegiera solo a los jóvenes de 15 a 24 años, representaría solo el 4% del Producto Interno Bruto. Si se protegiera a personas de 25 a 64 años con el IVU, sería el 11%. Eso ya se complica. Y si se da protección a todas las personas adultas mayores, sería el 2%. Si se fijan, con lo que tenemos, sí podríamos garantizar en el país, proteger de forma total a todas las personas que están con más de 64 años, toda la población adulta mayor podría recibir una transferencia lo suficientemente decente, sin ningún requisito, solamente por formar parte de ese grupo y por ser ciudadano mexicano o mexicana, recibiría esa transferencia. O si decimos, bueno, ya los adultos ya reciben, ¿por qué no vamos con la población infantil? Es posible que juntemos el 6% y que todas nuestras niñas y niños, bebés, hasta niños y niñas de 14 años, tuvieran esa transferencia garantizada, solo sería el 6%. Pero aquí, este es el que más me llama la atención. Toda la población joven de 15 a 24 años que no tiene empleo, la gran mayoría de ellos, el que lo tiene es precario, muy mal pagado, que muchos de ellos están haciendo enormes sacrificios por estudiar o por hacer algo. Hay quienes dicen que no trabajan ni estudian. Yo cuestionaría eso. La juventud no tiende a ser, tiende a ser muy creativa. La juventud no es holgazana. La juventud sí se propone proyectos, sí sueña y sí hace. El problema es que no está siendo apoyada, y ahí 4% del Producto Interno Bruto para apoyar a nuestros jóvenes de 15 a 24 años, de verdad, a mí, cuando yo vi estas cifras,
a mí me parece que sí podríamos hacerlo y que creo lo deberíamos de hacer para algunos de estos sectores sin mayor problema, ¿eh? Ahora, si ustedes se fijan, las dos últimas filas es el costo total de los programas de transferencias condicionadas del gobierno federal. Actualmente el gobierno federal otorga el 2%, o sea, se gasta el 2% en transferencias monetarias. En todos los programas que nosotros conocemos, todo eso se lo gasta en el 2%, y eso no cubre a toda la población. Si ustedes se fijan, luego vendrían esos programas de transferencias condicionadas más los famosos proyectos que tiene el gobierno federal, como el Tren Maya, como las distintas obras para construcción, el nuevo aeropuerto, en fin. Todo, ya con todo eso sería el 3%. Ese 3%, a lo mejor si hubiésemos tenido una planeación anterior, ¿no? Social, colectiva, todo el mundo pensando, ¿qué vamos a hacer con el presupuesto que tenemos? Actualmente esto va a crecer porque el gobierno está haciendo muchos esfuerzos porque se jalen recursos para proteger en transferencias monetarias a las personas en situación de vulnerabilidad. Está tratando de llevar esos proyectos. Si nosotros juntáramos, más o menos serían 4%. Y haciendo otros ajustes, podríamos llegar hasta el 6% del Producto Interno Bruto. Es decir, es posible con lo que tenemos aspirar a cierta lógica del IBU, al menos de manera parcial. Entonces, eso que veíamos, les voy a repetir, esta tabla anterior, ¿no? Donde parecía imposible, ya en términos estratégicos, en términos de repensarnos como sociedad, estamos viendo que es posible plantear y hacer o manejar los recursos de otra manera. Y eso creo que es un buen debate que abre el IBU. Ahora voy a pasar, antes de que pase a esto, voy a volver a compartir mi pantalla. Voy a rápidamente a exponer algunos casos, no me voy a detener mucho en ellos, los voy a ir mencionando rápido. ¿Qué cosas encontré del IBU y de las experiencias? Porque a nivel mundial uno se preguntaría, ¿ya se aplicó? ¿Qué pasó? ¿Funcionó? ¿No funcionó? ¿Qué reflexiones podemos obtener de eso? Y eso es lo que les voy a presentar a continuación. No quedarnos en el mero elemento fiscal, que ya vimos, no es cualquier cosa, es muy serio. Y también ya vimos, hay posibilidades de hacer algo ahí importante para nuestro país. Pero veamos qué lecciones nos pueden dejar la reflexión de las experiencias internacionales al respecto. Seré de nueva cuenta muy rápido en ello. Quisiera más el diálogo y la reflexión con ustedes. Igual nos podemos detener en alguno de los casos y no se preocupen porque cada uno de esos casos tiene enlaces. Hay una bibliografía lo bastante amplia en este trabajo que hice. Son como 50 fuentes de información de las distintas organizaciones sociales en el mundo, de lo que vamos a ver a continuación, documentos muy recientes, bases de datos, en fin, cosas muy interesantes que dejo a su alcance. Algo que me percaté al revisar, porque hice una investigación, digamos, internacional de distintos países relacionado al proyecto del IBU, y me encontré con una cosa muy grata. Fíjense que trabajan de manera colaborativa, todos sus documentos generan enlaces a otros documentos, los documentos están abiertos. Creo que es algo que no ocurre generalmente en las academias y en la investigación en América Latina, ¿no? Estamos como muy dados a que sea una cuestión privada, particular, es mi investigación, es mi información, que si la comparto me la robas o no va a ser igual. Creo que al contrario, tendríamos que empezar a mostrar investigaciones, no hasta el final, sino en el propio proceso y compartir información que se está construyendo para que evitemos partir de cero. Y creo que esto lo hacen bastante bien en el proyecto IBU. Vuelvo a compartir la presentación para que veamos ahora, pues, datos ahí o las experiencias que hay a nivel internacional y que creo que ya les gustaría estar escuchando.
No me voy a detener a todas, yo veo ahí están, no voy a explicar renglón por renglón, todas tienen fuentes de información y de estudios. En la primera columna presento el país o la región en la que está la experiencia o el experimento o está puesta en marcha el IBU. En la segunda califico o digamos clasifico si es una experiencia, si falló esa experiencia, si ha sido exitosa, si fue parcialmente exitosa, si es un experimento. Hay muchas formas en que se está presentando esto. Y en la tercera columna, pues el nombre y los datos generales de esa experiencia. Y por último, pues sus fuentes. El caso de Inglaterra, se les recomiendo ahí, está ese autor Lobolo, que es muy bueno, pero yo les sugeriría retomar a Kerr-Polanyi con su libro La Gran Transformación. Hay un análisis sociohistórico, antropológico muy, muy bueno del sistema Spenhlam, que es el que se aplicó hace ya mucho tiempo y duró casi 40 años ese proyecto, 4 décadas. Fue muy polémico, Polanyi es crítico, muy crítico con él, pero es quizá uno de los elementos o referentes en la cuestión del ingreso básico universal que no deben de dejar de leer si están interesados en el tema. Aquí Canadá es un caso especial. Canadá tiene muchísimos ejemplos exitosos de IBU o de intentos de IBU. Quizá no todos son IBU como tal. Hay quienes dicen esto no es el ingreso básico universal, pero se aproxima, digamos, a la lógica o cumple con varios de los principios del IBU. En Canadá está garantizado desde hace 70 años una pensión universal para todas las personas adultas mayores. Hace 70 años ya está eso en Canadá. En México empezó a partir de los años 2000. Es decir, en México llevamos como 20 años. Canadá ya lleva 70 años. En Noruega también tiene un sistema de pensiones. Este es uno de los casos más exitosos respecto a las pensiones a nivel mundial. Están fondeados con el petróleo y ahí también todo mundo recibe una pensión al momento de su retiro sin ningún condicionamiento más que obviamente la edad, ¿no? Y Estados Unidos ha tenido una serie de propuestas, ahí está la de Nixon, pero no me voy a detener en ello. Y quisiera que viéramos estas que están acá, que son bastante interesantes. Canadá, en Manitoba, se probó un ingreso básico universal, se otorgó por algunos tiempos y los resultados después de que se termina el experimento, porque fue solamente un experimento, se encontró que, por ejemplo, reduce los problemas de salud mental, también las hospitalizaciones cayeron notablemente y la deserción escolar también se redujo. Es decir, este ingreso básico universal tiene efectos no negativos. No ha sido, yo lo que revisé en realidad, no se han encontrado efectos negativos, así lamentables para la sociedad. Al contrario, los resultados, aunque sean parciales o con sus problemas, son benéficos para la sociedad. El caso de Alaska. Alaska es para muchos el país que presenta el único caso real de IBU. Ahí todo ciudadano, sin excepción, recibe entre 700 y 2.700, entre 700 y 2.000 dólares anualmente a sus cuentas, en cheques, se les entrega. Todos los años esa cantidad llega a cualquier residente en Alaska para sus habitantes. Está fondeado también con los recursos petroleros. Aquí es importante ir checando cómo se fondean y de dónde vienen. Otros experimentos fueron fondeados con recursos públicos. Los parciales son fundamentalmente financiados con gobierno. Los otros sí son con gobierno, pero es a través de la riqueza petrolera o la riqueza energética de un país. Hay casos interesantes en pequeña escala como un casino, ¿no? En la comunidad indígena Cherokee, en los Estados Unidos, desde 1996 existe esta propuesta, tienen un casino en sus tierras,
la renta de ese casino, que es alta, se distribuye entre quienes pertenecen a la comunidad indígena. Hay pues testimonios de que no es lo suficiente, no alcanza, pero los beneficios que la propia comunidad reporta son muy importantes. Por lo menos esa población no está en una situación de alarma humanitaria, ¿no? Entonces es interesante esto de la comunidad Cherokee en Estados Unidos. Finlandia terminó su experimento, fue un experimento que solo duró de 2017 al 2018. Hay noticias que hablan de un fracaso, eso es falso, no hay un fracaso. En realidad lo que planteó desde un inicio el gobierno finlandés fue probar o hacer el experimento en 2 años. Los estudios ahí están, ahí es importante que los revisen. Hay discusiones al interior de Finlandia sobre esos recursos, ¿por qué no van a parar, por ejemplo, a la seguridad social o a la protección de los trabajadores? Hay ahí el tema político que va a salir, ¿no? Por ejemplo, los sindicatos tienen molestia con esto del IBU y se entendería porque también están desprotegidos. En fin, ahí eso implica, ¿se acuerdan de los retos políticos que hablaba hace un momento? Staunton, California, en Estados Unidos, este es muy interesante porque a diferencia de todos los que vimos hace un momento, este experimento es hecho por la iniciativa privada, está financiado por multimillonarios como el propietario de Facebook o de Google. Están grandes millonarios financiando esa transferencia. Esto rompe con toda la lógica del IBU porque el IBU, para los que nos lo defienden, lo plantean solo desde la postura del gobierno, desde los recursos públicos, pero hay ya experimentos, al menos 3, muy notables, en donde quien financia esta transferencia es grandes empresas, ¿no? Que están experimentando con esta cuestión. En Río de Janeiro hay una pequeña comunidad, Marica, que también tiene una renta básica ciudadana, está financiada por proyectos petroleros y es la única experiencia, digamos, de IBU en América Latina. En América están algunos de Estados Unidos, como estamos viendo, de Canadá y de Alaska, y en América Latina estaría solamente esta comunidad de Marica. En Kenia, este estudio, también ahí está una asociación muy poderosa y que está aplicando, fíjense ustedes, un proyecto o un experimento, un estudio de 12 años. Ya arrancó, empezó en 2017 y piensa terminar hasta el 2029. En Kenia, estas 300 aldeas están recibiendo un ingreso básico que va a durar 12 años. Es el experimento más grande que jamás se ha hecho en términos del IBU. Y aunque ahí también había que decir, participa la iniciativa privada financiando mucho de esto, también la sociedad civil y el gobierno. Entonces, digamos, para no extenderme ahí y con todas estas propuestas que son bastantes, quisiera cerrar con ustedes diciendo que este tipo de reflexiones las debemos hacer. Estamos en una situación que nos exige a todas y todos como profesionales tener una conciencia social, una conciencia o una tranquilidad de que cuando estemos en casa, salgamos a la calle, sepamos que no hay gente que está pasándola mal, que no hay gente que está en condición de hambre, en condición de salud grave y que tiene las posibilidades de cubrirlo. En ese sentido, creo que sería un cambio radical para todo el mundo. Les agradezco mucho y quedo atento a sus comentarios, sus preguntas, a lo que ustedes gusten. Bueno, doctor, no, excelente, muy interesante el tema del IBU. Sí, de ver la perspectiva, cómo es esta posibilidad, ¿no? Hay muchas cosas que apunté, pero creo que hubo mucha participación por parte de los asistentes a este webinar. Le doy los nombres, si me va uno les pido una disculpa, traté de apuntar todos los que hicieron una pregunta, hicieron un comentario. Por tiempo vamos a coger tal vez 1 o 2 preguntas. Navarrete Servín, Laura Zapata, Javier JB, David Cortés, Maximina Panuco Ortega, Leticia Mendoza López, Cristian Delgado,
Ruth Subillaga, Karen Hernández, espero haberlo dicho bien el de Ruth, el apellido, Magdalena Elvira, Camaño López, que es de INAE de la FE, no sé qué sea, doctor, o de qué universidad o qué unión de... Facultad de Economía. Facultad de Economía. Mauricio Flores, son los que nos participaron aquí, ¿verdad? Hubo unas preguntas aquí, por ejemplo, si no se perdieron en la inmensidad de... Bueno, hay una que aquí no se perdió en el Facebook, que es de Mauricio Flores. ¿Qué política económica podría aplicar el gobierno mexicano que podría evitar riesgo de inflación derivado del incremento de la base monetaria a causa de la implementación del IBU? Okay. Las contesto. Esta si quiere, con ese yo te le contesto, le planteo la otra, si la recupero. Sí, he encontrado que hay un debate respecto al tema de la inflación, si generaría inflación el IBU. Hay quienes sostienen que no genera inflación porque es parte de la propia riqueza que solo se está distribuyendo y que el consumo, en todo caso, no correrían en masa. Hay estudios que demuestran que no aumenta sustancialmente el consumo de las personas. En Finlandia, por ejemplo, no se incrementó el consumo de las personas de una manera notable. Se seguía consumiendo lo mismo que anteriormente y no ocurrió eso. Entonces, entiendo que no habría un efecto inflacionario. Ahora, sí creo, y aquí viene lo interesante, y que no se está hablando, es el tipo de cambio. Cuando corrí, ya no les presenté eso, pero cuando corrí el tipo de cambio, si el tipo de cambio se deteriora, el IBU pierde poder adquisitivo. Y si nuestro mercado nacional depende de la importación, por ejemplo, de alimentos, pues sí nos veríamos en graves problemas porque sería una inflación o una depreciación de nuestra moneda que afectaría la canasta básica y desde luego pues el poder adquisitivo de un programa como el IBU. Entonces, más que el tema de la inflación, veo como problema el tipo de cambio, el mercado internacional. A la baja, supongo, el tipo de cambio, ¿no? Si el tipo de cambio bajara. Así es, el tipo de cambio, como se mueva, ¿no? Porque, por ejemplo, si baja, beneficia, digamos, al mercado, pero si se deteriora el tipo de cambio, el problema es que afecta el poder adquisitivo. Digamos, eso es en nivel interno del consumidor. Digamos, es lo inverso que le ocurre a los exportadores. Entonces, ahí sería porque aquí seríamos los consumidores, quizá los exportadores se puedan beneficiar, ¿no? Con el movimiento de tipos de cambio, o los importadores. Ahí hay que ver cómo se estructura la canasta básica o los elementos básicos de una economía, ¿no? Perfecto. Mire, aquí otra pregunta, ¿no? Rodrigo Jiménez me dice, me gustaría profundizar más en el desempleo tecnológico y si se tienen algunos datos adicionales. Quiero entender. Hay datos sobre eso, incluso hay polémica, hay quienes sostienen que el desempleo tecnológico no va a ocurrir como lo plantean quienes dicen. Hoy se dice que el 40%, no, el 60% de los empleos que hoy existen no van a existir en 20 años. O sea, muchas cosas de las que estamos haciendo no van a existir en 20 años. Entonces, lo que ocurrirá es una transformación, eso sí es un hecho, va a ocurrir una transformación productiva, una reconfiguración de nuestras actividades profesionales. El economista, por ejemplo, en muchos casos, por ejemplo, la parte estadística, la parte analítica, muchos programas ya lo hacen. Los informáticos, los ingenieros de computación, en fin, los programadores, tendrán problemas ahí respecto a lo que va a ocurrir con las tecnologías. Me acuerdo que en algún momento los informáticos eran la profesión más importante hace 20, 25 años. Tenían mucho trabajo, ganaban buen salario y hoy día, lamentablemente, es un conocimiento que se fue desespecializando. Veo más el problema que de cantidad, veo de cualidad de los empleos. Ahí va a haber problema. Sí, doctor. Bueno, Alfredo García, casi para terminar,
considerando ambos conceptos útiles para combatir la desigualdad que tenemos. No, no entendí, perdón. Es que solamente así me escribió, consideramos ambos conceptos útiles para combatir la desigualdad que tenemos. No sé si se refería al IBU o a la cuestión, bueno, se refiere más que nada, yo creo que es alineado a la economía social y solidaria, ¿no? Sí, ayuda a combatir la desigualdad que tenemos. Quizá yo creo que ahí nos tenemos que preguntar, creo que por primera vez como ciudadanos, ¿qué proyecto de país queremos? ¿Qué proyecto de sociedad queremos? Entonces, más que ir al dinero, más que ir a temas específicos de la administración, primero tendríamos que plantearnos hacia dónde queremos ir, qué tipo de sociedad pensamos y de acuerdo a eso, plantear los debates y plantear las soluciones. No antes, ¿sí me explico? Primero ir a dónde queremos llegar y después de dónde queremos llegar ya ver los mecanismos para cumplirlos. Perfecto, doctor. Pues, para ir cerrando un poquito, a mí se me hace muy interesante, digo, hice muchas anotaciones, pero a mí la cuestión que me llamó la atención es que el ingreso básico pudiera ser una opción para quitarle el paternalismo o el control a ciertos sectores políticos para manejar la cuestión, como usted describía, clientelar, ¿no? ¿Por qué? Porque a la hora de generar solamente un sector específico al que puedas ir, pues el clientelismo pues, te dice, pues son masas de votos que generan diferencias a la hora de las elecciones. Si generas una universalidad, como lo menciona el IBU, pues quitas esa parte desde un punto de vista porque ya les llegará a todos sin manera indiscriminada, ¿no? Y lo cual podría generar una sociedad más igualitaria, ¿no? Y quitarnos de él sí y él no, como que a veces sabemos que también hay personas que no lo requieren y acceden a ello porque pues al final se llenan con características subjetivas que dicen que tienen piso de cemento cuando resulta que tal vez tienen un cemento de muy buena, no un cemento, un piso de buena calidad, ¿no? Sí, ahí lo que mencionas, totalmente de acuerdo. Sí es importante como sociedad quitarle el clientelismo de los programas sociales, el que sea. El IBU podría ayudar a reducir ese control gubernamental a través de las transferencias monetarias. No es saludable, no es bueno que un gobierno controle a la población vía las transferencias monetarias. Entonces, el IBU promete o podría abrir esa posibilidad de reducir el control estatal. Y sobre la parte de las transferencias o del IBU, creo que nos está exigiendo ver todo esto como derechos. Es decir, no como el pobre, es decir, la idea de que los pobres tienen que recibirlo, sino todo mundo tiene derecho a recibir esas transferencias, esos apoyos, independientemente de su condición. Creo que ahí sí son muy radicales y me parece que es positivo quienes defienden al IBU, porque decían, ¿y por qué lo va a ir a pedir un millonario? Y dice, o los que defienden, es que porque ellos lo van a pagar más. O sea, al final, cualquiera de nosotros, de acuerdo a nuestro estatus social o nuestro nivel de ingresos, al pagar impuestos estamos pagando parte de ese IBU y con nuestros impuestos. Entonces, aunque lo cobráramos y nos lo llevemos a casa, no se compensa. Al final terminamos pagando más. En el caso de las personas que tienen menos ingresos, que no pueden pagar impuestos o pagan menos, sí tendrían esa ganancia. Entonces, lo que hace, por eso está muy ligado al famoso impuesto Tobin o a los impuestos negativos que se han experimentado en Estados Unidos y Canadá fundamentalmente, en donde el impuesto negativo se plantea, incluso se implementó en algunos lugares, en donde se mueve esa masa fiscal y ayuda a una mejor distribución. Y aquí lo interesante es que eso nos evitaría pensar, por ejemplo, en temas subjetivos sobre si alguien merece o no un ingreso de este tipo. Y creo yo que ahí es donde tenemos que ir avanzando, José. La segunda característica que también me agradó más por la cuestión de que los recursos, como economista y en las cuestiones financieras, pues el dinero es finito, ¿no? Entonces, al ser finito, pues no tiene un límite. Entonces, la cuestión de que fuera por rangos, ¿no? Un IBU por rangos
así como hizo la descripción y el análisis de decir un 4% para la población del rango de 15 a 24, pues es interesante, ¿no? Porque, digamos, puede ser la época donde haya un sentir de vulnerabilidad para seguir estudiando, ¿no? Y creo que el seguir estudiando podría facilitar algo que tocó al principio de su charla, que es la desigualdad tecnológica. O sea, ¿por qué no estamos teniendo también mayores avances tecnológicos? Pues yo creo que es porque como jóvenes, de repente, digo, ¿qué pasamos? Es o trabajas o estudias. ¿Por qué? Porque trabajas para comer y estudiar o no. O te casas o alguna situación que te genere problemas, ¿no? Entonces creo que es sustantivo esa parte de decir con datos de que, por ejemplo, para México, pues un 4%, y más si tenemos que el gobierno, pues entre ciertos programas, ciertas acciones tiene el 3%, pues se acerca creo que bastante factible y con eso podríamos ir detonando, pues tal vez que el estudiante se enfoque más a la cuestión educativa y o subsecuentemente desarrollo tecnológico y salir del negocios tal vez tradicionales, llamándolo desde un punto de vista. ¿Qué opina? Sí, no, totalmente. Incluso, por ejemplo, el famoso programa de becas Benito Juárez que se transfiere a gente joven, podría ser más ambicioso en sentido de que fuera totalmente universal evidentemente, o sea, ya independientemente de la administración pública, que fuera una transferencia directa de por vida para la gente joven en México, es posible. O sea, hay esa posibilidad e incluso sin afectar otros programas sociales, porque si se fijan en ese 3% que ya está ahí, se movería un 1% hacia este 4%, nos faltaría otro 3% que podría salir de la conclusión de proyectos de gobierno que actualmente se tienen y quizá una reforma fiscal ahí podría ayudar, pero más que reforma fiscal me iría a que ya empecemos a plantear la importancia de cobrar impuesto a las grandes concentraciones de riquezas en las personas del 1%. Es una propuesta que ya tiene años debatiéndose. Piketty, ¿no? Es uno de los que más lo está discutiendo y planteando a nivel mundial, y habría que tomar la palabra de la posibilidad ya de empezar a cobrar esos impuestos y que como sociedad cerremos filas a que esas riquezas estén grabadas, porque no están pagando esas riquezas impuestos, y todas nuestras riquezas cotidianas del día a día sí pagamos impuestos porque consumimos y no tenemos la posibilidad de atesorar o de guardar riquezas, ¿no? Entonces, ese 1% ya se está cerrando la pinza en ese sentido. Muchos, incluso hasta propios empresarios, ya lo estamos viendo en el caso de los tecnológicos que están diciendo que sí, que es importante cobrar impuesto a la renta, pero guardada, no a la productiva, ¿no? Sí me explico, ¿no? Es la que está en las cuentas bancarias. Entonces, por ahí podríamos ir, José Antonio. No, pues está interesante la propuesta, como dice, y la cuestión, pues como dice, pues el dinero que más deja es el que se mueve, ¿no? Entonces, si no estás generando riqueza con ese recurso, pues mueve, o sea, cobra un impuesto, como los ahorros de los impuestos que tenemos ahora por tener fideicomisos, por el ahorro, los intereses que nos pagan, ¿no? Por ninguna manera. Pues perfecto, doctor, de mi parte, me gustaría que hiciéramos un cierre, que usted hiciera un cierre del tema para yo despedirnos y agradecerle a todas las personas que participaron. No, pues muchas gracias de nueva cuenta, José, Yasmín, la invitación, a Diego Carlos su apoyo en la transmisión y bueno, a la UDG y a ustedes del Laboratorio de Innovación y Emprendimiento. Muchas gracias por su invitación, por la confianza y aquí estamos y les digo a todo mundo que pudo ver este programa es que necesitamos repensarnos, necesitamos ser radicales y radicales significa pensar nuestra condición humana en adelante. Como mexicanos, al día siguiente o los siguientes meses, algo que tenemos que exigir es un sistema de salud para todas y todos, gratuito, seguro, confiable, bien financiado. Es posible, ya vieron los presupuestos ahí, lo estamos moviendo, es posible mover los recursos
y además pensar en que avancemos hacia sociedades con una protección social mucho más amplia y más equitativa. Entonces, yo invito a todas y todos a pensar en una nueva sociedad. Creo que es la hora de pensarnos otro tipo de economía, otro tipo de sociedad. Totalmente de acuerdo, doctor. Pues nosotros como Laboratorio de Innovación y Emprendimiento, a nombre del maestro Samuel Cárdenas, pues agradecerle que somos creyentes que el emprendedor tiene que ser disruptivo, ¿no? Y en ese sentido, pues sería lo que usted dice, hay que pensar diferente. Y eso es ser las personas disruptivas, ¿no? Salir de lo tradicional y buscar mejores cuestiones, ¿no? Agradecerle, su servidor, José Antonio Muedano, quiero agradecerle nuevamente al doctor Omar Padilla Páez por su participación en este webinar y en nombre del Centro Universitario, agradecerle. Hasta luego, doctor. Muchas gracias a todas y todos. Nos vemos. Bye.